Buenos días compañeros, el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre la productividad marginal y la productividad media, que si la relacionamos, ambas son claves para la teoría económica. La productividad, sea cual sea el tipo de productividad de la que hablemos, nos va a relacionar con la cantidad producida con el empleo de recursos necesarios para la producción. Así es tanto o más productivo cuanto menos recursos se utilicen para producir lo mismo. En resumidas cuentas, dicho de otro modo, cuanto más se produzca con el mismo empleo de recursos, una frase que podemos deducir todo esto que les hablé. Todos aquellos recursos necesarios para producir reciben la denominación de factores de producción, que son, por ejemplo, factores de producción: el trabajo, la tierra, el capital, las materias primas, la energía, etcétera. Buenos días compañeros, el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre la productividad marginal y la productividad media, que si la relacionamos, ambas son claves para la teoría económica. La productividad, sea cual sea el tipo de productividad de la que hablemos, nos va a relacionar con la cantidad producida con el empleo de recursos necesarios para la producción. Así es tanto o más productivo cuanto menos recursos se utilicen para producir lo mismo. En resumidas cuentas, dicho de otro modo, cuanto más se produzca con el mismo empleo de recursos, una frase que podemos deducir todo esto que les hablé. Todos aquellos recursos necesarios para producir reciben la denominación de factores de producción, que son, por ejemplo, factores de producción: el trabajo, la tierra, el capital, las materias primas, la energía, etcétera. La productividad media y marginal crecen a medida que utilizamos más unidades de factor. También dice que la productividad marginal estará por encima de la media, ya que al crecer la productividad media se añadirán unidades adicionales del factor correspondiente. Entonces, volviendo a la productividad marginal, es la variación que experimenta la producción de un bien o producto al incrementar o disminuir una unidad del factor productivo del mismo, permaneciendo el resto constante. ¿Qué quiere decir eso? En esta mañana de hoy, sábado, yo creo que muchos hemos viajado de lugares diferentes a donde no estamos acá en Girardot. ¿Qué pasa? Yo tengo una empresa de empanadas y con esta hambre que está haciendo, pues yo propuse hacer esta empresa. Con un producto de 200.000 pesos, un producido, o sea, una materia prima de 200.000 pesos, yo hago 1.000 empanadas, ejemplo, 1.000 empanadas, pero el día de mañana hago 1.010, 1.012 empanadas, o el siguiente día, que sería lunes, hago 980. Entonces la productividad marginal es la que se encarga de mirar esa variación, si de las 12 que me pasé o las 20 que me faltaron. En eso se basa la productividad marginal. Productividad media es el resultado de dividir la cantidad de producto obtenida entre la cantidad de unidades de alguno de los factores de producción. Costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar independientemente de su nivel o de operación, es decir, produzca o no produzca. Costos medios se define como el costo total dividido por el número de unidades producidas. Costos variables. Hace referencia a los costos de producción que varían dependiendo del nivel de producción. Todo aquel costo que aumenta o disminuye, según aumente o disminuye la operación, se conoce como costo variable. Productividad media es el resultado de dividir la cantidad de producto obtenida entre la cantidad de unidades de alguno de los factores de producción. Costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar independientemente de su nivel o de operación, es decir, produzca o no produzca.
En términos explicativos, la productividad media es el resultado de dividir la cantidad de producto obtenido entre la cantidad de unidades de alguno de los factores de producción empleados. Así, la productividad media del trabajo será el resultado de dividir la cantidad producida entre el número de unidades del trabajo empleado. Las unidades de trabajo empleado las podemos medir de muchas maneras. Las podemos medir por número de horas, trabajo empleado, número de trabajadores, número de días. Por ejemplo, voy a ponerles este ejemplo. Si una fábrica se dedica a hacer botellas y en la semana hace 10.000 botellas con 10 trabajadores, que trabajan cada uno, digamos que a 40 horas por semana, ¿no? Podemos decir que la productividad ha sido de 1.000 botellas por trabajador. ¿Cómo hago esto? Dividiendo las 10.000 botellas en los 10 trabajadores. Así encuentro que 1.000 botellas por trabajador. Aún más, lo puedo decir de otro lado. Puedo decir que las 1.000 botellas, cada trabajador en la semana me hizo, en las 40 horas, me hizo 25 botellas por hora, dividiendo 1.000 entre 40. Entonces, así se puede hacer la productividad media, basándonos así. Y para cualquier otro factor de producción, ejemplo, terrenos, cualquiera. Siendo nomás, les agradezco a ustedes por la atención prestada y a la tutora. Muchísimas gracias. Que estén bien.